Según lo que tú dices, la República Dominicana cuenta con un marco jurídico bastante amplio, regulador de este tema de la niñez. Sí, sí. O todavía le falta. Tenemos que actualizarnos. Falta algo. Hola a todos, bienvenidos a otro encuentro más de Codes, el podcast. Como de costumbre, un servidor, Samuel Sena, con ustedes, Peter Reed, nosotros del Codes, y hoy también tenemos una invitada muy especial. Ella es abogada, especialista en Derecho de Familia, con más de 17 años de experiencia. Bienvenida, Julia Muñiz, a Codes, el podcast. Hola, un placer. Gracias a ustedes por invitarme aquí a compartir. Les cuento que esta es mi primera experiencia en un podcast. ¿Ah, O sea sí? que no sé mucho cómo se mueve este tema. Simplemente Bueno, una conversación. Entonces, bienvenida a nuestra querida amiga Julia. Siéntete como en tu casa aquí y estas son las conversaciones que tenemos cotidianamente en el salón de reuniones. Así es. Samuel, vamos a cartas en el asunto. Claro. Tema que a nosotros, se supone que hoy vamos a hablar de medio ambiente, y sostenibilidad. Del Julia, tema del proyecto del río y eso. yo no sé, Julia, si tú sabes que el CODES tiene o está en ejecución desde el enero de este año de un proyecto que le hemos llamado Red de Mujeres CODES Verde, en honor a don Orlando Jorge Mera, quien desde el principio nos estuvo apoyando. Que en paz descanse. Y nosotros, dentro de las diferentes visitas que realizamos antes de la ejecución, cuando estábamos en la parte de planificación y formulación, nos dimos cuenta y nos hemos seguido dando cuenta durante la implementación, cuando vamos, hacemos esos descensos, damos esas charlas en esa zona del dique de Barrio Oxígeno, esta cantidad de niños y de niñas Y que adolescentes. están hasta altas horas de la noche solos, en condición de vulnerabilidad, tiguereando, que uno a veces cree que deberían estar en las escuelas, porque se supone que en República Dominicana la escuela es obligatoria, pero no, andan deambulando, buscando qué hacer. Y realmente nos llena de mucha preocupación toda la situación de la niñez en sentido general en República Dominicana. Por eso quisimos conversar contigo como especialista en la materia, porque de verdad existe una política pública real desde los gobiernos, porque no estamos hablando de un gobierno en particular, esto data de hace muchísimo tiempo, pero existe alguna política de Estado que tenga que ver con el tema de la niñez real y efectiva. Mira, realmente, como mismo lo has dicho, a nivel ya mundial, lo que es niños, niñas y adolescentes, se crean organismos incluso internacionales para darle soporte a los estados por el valor y la importancia que tiene la niñez en las agendas, ¿no?, nacionales, y se crean diferentes políticas, ¿no? Y los países que son signatarios de estos convenios internacionales que se crean, pues entonces también tienen el deber de crear esas políticas. El problema muchas veces está, bueno, como siempre está en nuestra legislación, ustedes que son colegas, que nuestra legislación peca del famoso copy-paste. En el año 2003, República Dominicana obtiene ya una legislación en materia de niños, niñas y adolescentes y se crea el código que popularmente se denomina el Código del Menor. Y ahí se pautan las leyes y los deberes y derechos a favor de la niñez. Y dentro de esa misma ley es que se crea un órgano rector, que es el famoso Consejo Nacional de la Niñez, que se denomina CONANI, que es el órgano llamado a administrar y regular las políticas, supervisar y a su vez la ejecución de las políticas en materia de niñez. Ok, mira algo, y discúlpanos porque nosotros realmente no somos ni expertos ni especialistas ni tenemos mucho conocimiento en la materia, pero si como tú dices que el CONANI es el órgano rector, las demás instituciones que trabajan con la niñez están debajo del CONANI. Me explico, CAID, INAIPI y ese tipo de instituciones. Oye, lo que ha ido sucediendo. A medida que el Estado fue creciendo, fueron creándose otros órganos, ¿no? Entonces luego surgió el INAIPI, que ya era enfocado a la primera infancia, porque en nuestro país, incluso en la Ley de Educación, que es la 6697, que data del 1997, no se consagraba, no se regulaba
la educación en la primera infancia, que son los primeros 5 años de la niñez, y el valor y la importancia que tiene en el desarrollo cognitivo de los menores. Entonces, en la ley de educación te empieza a hablar de educación ya obligatoria, como tú mismo marcabas, a partir de los 6 años A en la partir de primaria. la primaria. Exactamente, entonces antes había Que la esa es concepción. la educación tradicional. Antes había la concepción de que tú llevabas a los niños a jugar con masilla y a pintar con la profesora y se vea tipo guardería. Entonces, con la evolución se ha demostrado que esa es la primera infancia y que requiere, pues obviamente, de una educación regulada. Incluso recientemente el Poder Ejecutivo aprobó una ley vinculada a la primera infancia. Entonces, luego de esto, ¿no? Surge ya cuando viene el gobierno del 2000, la última gestión de los 8 años del pasado presidente Medina, pues la primera dama de en aquel momento se enfoca en lo que son los CAI, porque la vicepresidenta había asumido lo que era el gabinete social y hasta el primer periodo el CONANI lo gestaba la hermana del expresidente Leonel Fernández. Entonces todos los órganos se fueron expandiendo y el INAIPI quedó bajo la sombrilla del Ministerio de Educación y al mismo tiempo también del CONANI. Tiene esa dualidad. ¿Por qué? Porque al tener un marco vinculado a educación, pertenece en un aspecto, incluso está presupuestario, está vinculado al Ministerio de Educación, sin embargo su órgano regulador es el CONANI. Por eso se denomina el directorio, el órgano llamado a regular todas las políticas, organismos y demás, y se auxilia incluso de organismos ONGs que puedan darle soporte, porque recuerden siempre que el Estado solo no puede. No puede, claro que sí. Entonces, recapitulando, tenemos entonces que CONANI es la sombrilla que cobija todas esas otras instituciones que tienen que ver con niños, niñas, adolescentes y hasta cierto modo asuntos que tienen que ver con familia, ¿no? Bueno, se pudiera decir, porque recuerden que cuando hay discapacidad, los menores en condición de discapacidad, cuando pasan a la adultez, hasta cierto grado, hay una parte que se la regula esta ley, que es el hecho del sustento, porque también el Código de Niños, Niñas y Adolescentes regula la parte de la pensión alimentaria, guarda, visita, no solamente, es un capítulo que habla del CONANI, pero en los demás capítulos, que son 4, están otros aspectos, como la parte penal de las sanciones que conllevan las acciones de los menores, como sus derechos y deberes, y las responsabilidades de la familia, del Estado y de los diferentes actores como nosotros, la sociedad, que tenemos un rol ineludible y obligatorio en el marco de la niñez. Mira, Julia, o sea que según lo que tú dices, la República Dominicana cuenta con un marco jurídico bastante amplio, regulador de este tema de la niñez. Sí. O todavía le falta. Tenemos que actualizarnos. Falta algo. Mira, oye, ¿qué es lo que pasa? Señor, el mundo va muy rápido. Y este tema de la tecnología, pues, ha transformado el mundo. Y el mundo también se ha transformado en factores como, por ejemplo, la familia. La familia ha mutado, hay una metamorfosis. Anteriormente familia era papá y mamá. Aun cuando hace tiempo que familia es la abuela que cría a los hijos de los padres que migran, para poner un caso. Y hay una serie de aspectos que han cambiado, que no están regulados. Por ejemplo, el acoso escolar, el famoso bullying. Nosotros no tenemos legislación en materia de acoso escolar. ¿Por qué? Porque cuando el código se redactó, exacto, no existía la figura, no se contemplaba esa figura. Sí. Entonces ahí hay un vacío jurídico. Entonces, las escuelas sí han empezado unas políticas anti-bullying, pero realmente son poco efectivas, porque no hay una consecuencia real desde un marco normativo legal. Lo que pasa es que siempre, que es un tema, amparado el Código Penal, que lo que no viene, no, las sanciones en materia de menores están en el Código del Menor. ¿Qué pasa? Recuerda que las observancias que no traen consecuencias terminan siendo opcionales. ¿Qué sucede? Ahí hay otro bache, y es que el sistema educativo dominicano, para poder sancionar, lo hace a través de las normativas que emite el Consejo Nacional de Educación, que están de la mano con la sombrilla de la ley 136-03. O sea, nosotros tenemos en buen dominicano un pequeño arroz con mango para poder entender todo lo que envuelve el marco jurídico para gestar a la niñez y la adolescencia.
Una especie de Frankenstein. Aquí hace falta mucho trabajo profundo con relación al tema de la niñez. Fíjate cómo nosotros como país nos destacamos en dos aspectos principales. Principal causa de muerte no natural, accidente de tránsito. Y en el tema de los embarazos de nuestras niñas Niñas y criando niños. adolescentes. Recuerdo hace un buen tiempo que leí que Azua, de Compostela, Sí. era la provincia líder ¿Verdad? en Sí. embarazo infantil. Y que nosotros tenemos números alarmantes a nivel regional y a veces comparativo a nivel mundial. Sí, realmente eso es una problemática porque hay un tema y es un tema ya donde se abraza la parte religiosa y es que no se ha podido dar el paso de la educación sexual. No hemos podido educar, aun cuando latente lo viven, lo evidencian en sus casas, en sus vecinos, con sus compañeros y en su parte biológica hormonal natural. Entonces no los hemos enseñado. ¿Por qué? Porque se choca, porque se piensa que se está enviando a ese adolescente a tener relaciones sexuales. Y esa no es la idea. Sí. La idea es que hay que educarlos. ¿Por qué razón, señores? No podemos luchar con lo que tenemos enfrente, con las mismas herramientas, si seguimos perdiendo la batalla. Entonces, o cambiamos y evolucionamos y mutamos como ha mutado el sistema, el mundo, o seguiremos perdiendo la batalla. Con relación a nuestros niños, niñas y adolescentes y ese tema de la educación sexual, yo estoy de acuerdo contigo. Realmente nosotros no podemos permitir que el YouTube, el Internet en general, el YouTube y el TikTok sean quienes le tracen las pautas y que le vayan enseñando de manera consuetudinaria a nuestros niños qué son los conceptos, qué son las cosas. Pero también hay una discusión importante de cómo debe ser abordado ese tipo de temas, si debe ser desde la casa. Muchos padres quizás no están en condiciones para poder explicarlo de una manera llana y que los muchachos realmente entiendan de qué se trata. Pero también hay agendas y nosotros sabemos, conocemos de ciertas agendas. Esas agendas ocultas. Las agendas no son ocultas ocultas, no son ocultas. que Están. no son tan Que no están ocultas. ocultas. No son tan ocultas, pero realmente ahí sí coincidimos muchos en que sí tiene que ser planteado un tema de educación sexual en los colegios y en las escuelas. De manera clara. Le quiero preguntar ahora a ustedes. Me dijeron que yo era un diálogo, ¿no? Claro que sí, Normal. claro que sí. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el ecosistema de un menor de edad? ¿En qué se enmarca? ¿De dónde se desarrolla un menor de edad? ¿Qué ustedes me dirían? Porque eso depende. No, el ecosistema que están viviendo los menores. Actualmente. Ajá. El ecosistema que Internet, están viviendo los menores ahora TikTok, no que es lo otra que cosa marca eso. todo. Señores, miren, el ecosistema de los menores se enmarca entre la casa y la escuela. La casa con un rol protector guardador, ¿no? De formación de hogar. Y la En principio, escuela, muchas veces no es así. no, te estoy diciendo la teoría. El deber Ahí ser. me voy. El El deber ser versus el la ser. utopía. Ok, bien. Y la escuela a donde vamos a formar lo académico y teniendo como un eje transversal la formación en valores. Uh-huh. Hoy en día, lo que se quiere es, cuando un padre te dice dónde va a poner a sus hijos, te dice, yo quiero un colegio o una escuela en valores. Porque se ha transformado y se está descargando la responsabilidad mía de hogar a la escuela. Pero la escuela no tiene ese rol y a veces no tiene esas competencias. Nosotros tenemos un sistema educativo extremadamente grande en el sector público, el cual todavía no ha podido suplir todas las necesidades. Por eso vimos que creció tanto un sector educativo público, donde en República Dominicana el 23% de la educación está enfocada en el sector privado, cuando en otros países solamente es el 8%. Exactamente. ¿Entiendes por qué? Porque tienes 700,000 estudiantes en el sector privado y 2.1 en el sector público, de los que están. Porque cuando entra el embarazo, están los ninis. Arranca la deserción. Y cuando entra que hay que mantener la casa, continúa la deserción escolar. Porque ya desde que tienen 11 y 12 años, los mandan a que colaboren se con tienen el que hogar. convertir en adultos. Adultos a la fuerza. Julia, hay data, porque nosotros conocemos del CONANI, siempre se ha oído hablar del CONANI, pero realmente, ¿cuál es el scope? ¿Cuál es el alcance que tiene el CONANI?
¿qué es lo que se supone que debería hacer el CONANI? ¿Qué pasa? La sombrilla que protege a la niñez es el Estado. Entonces, ahí tú tienes 3 actores, ¿no? Estado, familia, sociedad. Y el CONANI viene a ser esa voz del Estado en protección a una población que, no importa el poder adquisitivo, siempre son considerados una población vulnerable porque no se pueden defender por sí mismos. Entonces, dentro del marco de la protección, ya sea cuando son víctimas de abuso, de violencia, cuando tienen este tema de los embarazos, la deserción, un tema conductual que los padres no tienen cómo enfrentarlo, pues está el CONANI. ¿Qué sucede? El único servicio que ellos tienen, quizás aparte de lo que es gestar pues la política, es la adopción, que está en las manos de ellos también como órgano. Ok, ellos son los que regulan el tema de la adopción. Exactamente. Ok. ¿Es fácil adoptar en República Dominicana? Bueno, es muy complejo. ¿Por qué razón? El que adopta quiere llevarse un bebé. Generalmente. Generalmente la gente quiere un bebé. Claro. Pero ¿qué pasa? El primer paso es tú tener la sentencia de abandono que le emite un tribunal. Y el tribunal se toma su tiempo. Entonces, luego que tienes la sentencia de abandono, arrancan los pasos de las evaluaciones, de las visitas y demás, y a veces tú te puedes venir a terminar un proceso entre 2 y 3 años. Eso es desde el punto de vista burocrático, Sí. pero el proceso es verdaderamente riguroso para poder depurar y filtrar a quien se pudiera adjudicar y adoptar a un niño o una niña. Sí. Yo tuve una experiencia traumática, realmente, la única vez que hice una adopción. Yo nunca Le salí corriendo. Exactamente, yo por el proceso, yo también, como dice, mis 17 años le salí corriendo. Burocrático. Por la burocracia, porque es riguroso. Sí, te puedo decir que es riguroso, pero siempre hay que saber, señores, que las cosas no siempre se quedan en las manos acá. A veces hay cosas que pasan más allá, en todas partes del mundo donde hay adopción, ese tipo de cosas se dan. Suceden, claro. Yo recuerdo hace poco haber escuchado un actor muy famoso que estuvo casado con la hija de Eugenio Derbez, que él fue un bebé adoptado en Estados Unidos. Y cuando él tuvo 13 años, la familia le dijo, te tienes que ir de la casa. Y a los 16 él se fue, siendo un bebé adoptado. O sea, que son cosas que muchas veces ya hay un paso ahí que ya escapa de cualquier autoridad de cualquier país. Claro. Bueno, interesante poder escuchar y poder hablar de este tema. Yo creo que no se habla mucho de la niñez. Uno simplemente escucha por vía de Yompéame o por los jóvenes o los niños que nosotros vemos deambulando en las calles, y de vez en cuando uno los mira y dice, wow, aquí hay que hacer algo para trabajar con ellos. Pero tiene algo que ver también el gobierno a través del CONANI con estos niños que deambulan en la calle. Precisamente yo siempre veo una que me llena de una tristeza terrible cada vez que la veo, que está ahí en la Luperón con Gustavo Mejía Ricard, porque tiene una excelente actitud ante la vida y parece que, te estoy hablando de una niña quizá de 9 años, y siempre te da una sonrisa y te habla de una manera bien y te saluda, te está pidiendo y tú le preguntas, ¿y para quién va el dinero? Y te dice, no, para yo ayudar a mi mamá y eso, pero ¿quién de verdad debe regular Lo que eso? pasa es que a veces no es para ayudar a sus padres, a veces ya hay organizaciones. No, estoy hablando de dominicanos. No, ya incluso dominicanos Sí. que organizan estos niños para pedir y luego le quitan el dinero. Qué barbaridad. Ese tipo de situaciones también se da. Entonces eso es una problemática de la niñez en la calle que tiene pues muchas connotaciones. Y algo que no nos damos cuenta, señores, miren, yo le decía el otro día a una persona, vemos que hay problemática en la policía, que hay delincuencia, hay una serie de factores, pero las bandas más grandes, ¿cómo se llamaba la banda que mataron hace poco al líder? Los menores. ¿Por qué? Porque cuando tienen 10 y 11 años, ya están delinquiendo, porque el adulto los pone a delinquir, ya sea porque por su estructura física caben en el hoyo o de la ventana o donde sea, y segundo, porque sus sanciones son menores y por ende salen más rápido. También a eso entonces vamos a sumarle eso mismo que te pasa a ti, Samuel, cuando tú ves a esa niña en la Gustavo Mejía Ricard con Luperón, que te llena, te embarga de una, qué sé yo, un sentimiento de tristeza. Es fuerte. Y utilizan también
ese mismo, La sensibilidad. esa misma arma que es la sensibilidad, que al final del día pagan justo por pecadores, ¿no? Como estaba tú diciendo, Julia, son varias cosas que una trae otra. Esa delincuencia, ese entramado de delincuencia que se va estructurando utilizando a menores, apostando a sanciones menores, la parte de la sensibilidad humana y la estructura del mismo menor, que es más fácil de meterlo en cualquier Y a hoyo, su ventanita y cosas. desprotección. Sencillo. Duermen en las calles. Miren, cuando yo nunca lo voy a olvidar a él. Yo lo entrevisté, yo tenía 19 años en esa época y él tenía 16 y él estaba drogado en Boca Chica. Y yo lo entrevisté a él arriba en una mata para un trabajo universitario porque él no me podía ver a la cara y él era prostituto. Y él me decía, yo no soy homosexual, yo penetro, no permito que me penetren a los extranjeros que llegaban. Ya a esa edad él tenía 3 hijos, porque él le tenía que demostrar a la comunidad que él no era, que él era hombre. Y a través de él, tener mujer e hijos, él elevaba. Él justificaba el hecho de su trabajo. Exactamente, y esa era su fuente de ingreso y de sustento. Y se drogaba para poder hacerlo. Qué barbaridad. Entonces, nosotros somos un país, una isla de costa, con mucho turismo. Y el turismo, que es nuestra industria, sin chimenea, como dice, también abre las puertas a que vengan muchas personas. Entonces, cuando están en espacios de vulnerabilidad, sin la debida supervisión, todavía están más expuestos. Y ahí se junta un dicho que dice el hambre y la miseria. Llegó el extranjero, está el muchachito, y les digo algo, a veces hasta los mismos padres los entregan y los llevan. Yo tuve un cliente ganadero, nunca me olvidaré ese señor me llamó histérico, porque esa familia fue y le llevó, la muchachita tenía 12 años, y le dijo, yo vine a entregarle a mi muchachita que salió de mis riñones, oiga como le decía, para que usted se encargue de ella. Como lo veía un señor ganadero, y él le dijo, usted va a salir de aquí preso, ¿cómo te viene a eso? Entonces aquí se daba mucho el hecho de familias con 10, 8, 9 niños, no poderlas sostener, iban y le entregaban. Y todavía se sigue dando. Señores, nosotros somos aquí arriba el 3%. Aquí lo que de verdad pasa no se ve todavía aquí arriba. La punta del iceberg. Aquí se viven en casitas de 2x2, donde la cama la separa, la cocina y la habitación la separa una cortina. Y donde en esa misma cama duermen el papá, la madre o el padrastro o la madrastra. Y al lado en el catre, o a veces en la misma cama, los muchachos. Y ahí pasa de todo. Mira, fíjate eso que tú dices. Y si tú realmente lo analizas a profundidad, ¿de qué te sirve tú tener un marco jurídico bien actualizado cuando la realidad socioeconómica se impone? Ah, sí, que los niños y las niñas y los adolescentes tienen que estar preservados, pero la realidad es esa. Nosotros estuvimos el fin de semana haciendo una jornada de limpieza en la zona del río Sama y particularmente yo pude constatar, porque conocí una casa que la persona vive literalmente en el río. En el río, o sea, yo entré, yo dije, ¿cómo es posible? Él tiene la cama y a 2 metros está el agua del río. Y la contaminación, y es lo que ustedes fueron a recoger. Exacto, yo le digo, ¿y cómo tú puedes vivir aquí? Y él me dijo, bueno, que esa es mi realidad, eso es lo único que yo puedo hacer. Él está esperando y confiando que en algún momento el gobierno tenga piedad de él y se lo lleve. Pero llevándolo al tema que nos ocupa, el tema de la niñez, por más leyes que nosotros tengamos, protocolos, acuerdos internacionales firmados, la realidad socioeconómica está ahí. Hay familias que tienen 4 y 5 muchachos que tienen que dormir ahí mismo y que la falta de educación, la ignorancia, la misma pobreza de mente y de espíritu les hace a ellos hacer cosas que quedaron implícitas en lo que tú estás diciendo. Ahí se está haciendo de todo, se tienen estas relaciones encima de esa cama con esos muchachitos encima, durmiendo. Y se repite el mismo círculo vicioso. Ya cuando tienen 9, 10, 11 años, esas niñas salen embarazadas o los varones ya están también teniendo relaciones, quizás consumiendo sustancias
ilegales, y se repite ese círculo de pobreza y los cinturones de pobreza y ¡pam! Esos barrios marginales. Entonces ahí entra poder contar con un dispositivo donde veo la fantasía que muchas veces también viene de las redes sociales, y mi foco de admiración son aquellos urbanos, que no estoy denigrando la profesión, ojo, pero o quiero ser urbano, o quiero ser pelotero. Si soy jovencita, entiendo que mi cuerpo y mi belleza va a ser el instrumento para sacarme de esa extrema pobreza en la que no aguanto. Y ahí todavía me vuelvo más vulnerable a... Porque ha funcionado. Es un modelo de negocio ya. Ahí hay unas tigueritas que se pimpean, se arreglan y lo logran. Se casan con peloteros o con personas vinculadas al bajo mundo, cantantes, y ahí están. Y ellas venden el modelo de éxito en las redes sociales. Pero no se dice que la golpean, que le son infieles, que le pegan enfermedades de transmisión sexual. Y un sinnúmero de cosas, porque en las redes solamente se muestra lo bello de un mundo ficticio. Tú sabes que en estos días, una anécdota, con el tema de las redes sociales, yo estaba dando yo estaba capacitando a unos docentes y le decía, miren, las redes sociales tienen tantos y tantos filtros, que hay un momento que tú te paras y te pones tantos filtros cada vez que vas te hacer la foto, que hay un día que tú te paras en el espejo y te dices, ay, pero qué vieja yo estoy. ¿Y tú esta arruga de dónde me han salido? No, es que ya tú has hecho un avatar tan falso de ti misma o de ti mismo que tú crees que el que está en el espejo es el que está errado. Uh-huh. Entonces nos hemos envuelto en este mundo, y otra cosa, el autoestima está sustentada en la cantidad de los likes que tenemos. ¿Qué pasa? Si yo te hago una foto así, tengo más que si hago así. Claro. Por eso vimos el video, las niñas en las escuelas cuando se bajan el pantalón, y del cuento no nos sabemos ni la mitad, porque siempre pensamos que las crisis son en las poblaciones vulnerables, pero también la clase media y la clase alta padece de los mismos males. Lo que pasa es que lo puede manejar de otra forma. Claro. No, y de una vez psicólogos. El niño hizo un exabrupto, la niña se quitó la ropa frente al tiguerito, le mandó imágenes y ahí lo mandan para un psicólogo, pero aquellos tienen que vivir la vida cruda. La realidad. Darle pecosones de la mamá realidad. O el talento descubierto, porque hay padres y madres que son unos bandidos. O todavía más triste, te veo ahora con unos ojos que antes no te veía. Exactamente. Ahora veo Dios algo mío. Que tú tienes que yo antes no lo había descubierto. Ahora tu nuevo talento te he descubierto. Tu nuevo talento, pero no tan solo para comercializarlo, sino también para yo usufructuarlo. El usufructo. Mira, precisamente, Julia, datos concretos, o sea, no es especulación de nosotros, que la mayoría de las agresiones sexuales y violaciones sexuales que se dan en el seno familiar, que un papá, que un tío. Cuando yo leía eso, yo decía, pero Dios mío, este mundo se tiene que acabar. Claro, porque el que se ahoga es el que sabe nadar. El que no sabe nadar no pasa de la orilla. ¿A quién tú le dejas a tus hijos? A la persona de confianza, de tu círculo. Entonces, ahí es donde más se expone. Y entendemos otro gran error. Hace poco pasó un caso, tengo siempre que decir supuesto, porque ese señor no ha recibido sentencia, ni ha recibido condena, que era el caso de Rochi RD, donde supuestamente Rochi estuvo vinculado a una menor de edad. Y recuerdo que otro Topo Point, a unas menores de edad. Ajá. Bueno, eso es lo que dicen. Eso es lo que alega supuestamente. Pero otro urbano, cuando le estaban pasando la medida de coerción, el líder. Topo Point. El líder. ¿Cómo así? El líder Topo Point. Ajá. Bueno, imagínate tú que escuchas exacto. esa realidad. Yo conocí a ese señor ese día, no tuve la dicha de darle seguimiento, y él argumentaba que las niñas sabían mucho. Que porque sepan sepan mucho, entonces le decían, pero es la ley. Pues la ley hay que cambiarla. Porque ellas saben mucho. Porque ellas ya saben mucho. Y te digo una cosa, mira, yo tengo 44 años, puede ser que sepan más que yo, pero te cuento, el adulto eres tú, y el que tiene que poner el stop eres tú. ¿Por qué? Porque siempre un artista será, podrá deslumbrar a una menor. En mi época,
lo que se hacía era que se le pagaba en los hoteles, siempre se oían las historias de que a un Luis Miguel, a un Ricky Martin, a un Chayanne, se le metían abajo de la cama del hotel o en el baño para esperarlo. Siempre ha pasado eso. Yo te pudiera decir que mi sentir ha sido siempre que yo siento que en los escaños o escalones de las agendas de Estado, no solo aquí, en todas partes, porque organizaciones a favor de la niñez, hay tantas que no debería haber problema con la niñez, con todo el Y respeto. en las élites, ahí están. Ahí hemos visto todos el documental de Epstein y todo lo que conllevó las investigaciones. Bueno, ahora condenaron a Ghislaine, su pareja, o sea, y eso es parte de ese discurso internacional, si pudiéramos decir de esa manera, de defensa de los niños, pero muchísimas personas de élite La mayoría de las abusando de ellos y utilizándolo como si fueran carne veces, que la mayoría de las ganado. veces eso se queda en discurso y no va a las acciones. Yo siempre hago la siguiente pregunta. Si a tu casa llega un tío tuyo, Ajá. a las 12:30, cuando esa comida ya está puesta, que no se le puede echar agua porque no es sancocho, ¿a quién tú le quitas el pedazo de carne? Es al niño. Es al niño porque que coma frito con salami. Él se aguanta. Y llegaron los primos de Nueva York. ¿A quién tú le quitas la cama? Es al chiquito. Al chiquito. Hay una cultura que hay que acabar de romper con eso, de que el muchacho no es gente. Claro. Y todavía está arraigada. Y que el muchacho habla cuando la gallina... Sin embargo, el código consagra el derecho a opinar y a ser escuchado. Pero desde donde empezamos a violarlo es desde nuestros sistemas de creencia, porque nosotros nos criaron así. Entonces las violaciones no solamente se dan por el abuso sexual o por una golpiza, golpe, o por un boche. se da por muchísimos otros factores. Y ahora yo siento que ante toda esta crisis mundial que se está dando, donde estamos más en estado de crispación, la pandemia nos ha vuelto más impacientes, donde nos cansamos más. Vendrán más situaciones difíciles para los menores, porque el círculo de la violencia se va a agudizar. Tú estás aquí, yo soy tu jefa, tú peleaste conmigo, te tienes que quedar callado. Tú coges para tu casa, ¿con quién tú vas a pelear? Con tu mujer. Tu mujer no va a pelear contigo, ¿con quién va a pelear? Con tu hijo. ¿Y tu hijo con quién se va a desahogar? Al otro día en la escuela. Y ese círculo de la violencia va a ser repetitivo. Entonces, eso es un tema alarmante que se avecina, está enfrente de nosotros. Julia, ¿cómo podemos nosotros desde nuestro escaño social aportar más, ser más proactivos? Cuando digo nosotros me refiero naturalmente a la sociedad. ¿Qué podemos hacer para que este tipo de abusos, estas condiciones de vulnerabilidad de los niños, de las niñas, de los adolescentes, disminuyan? Acciones concretas, reales. Sí, mitigarlo, porque, ojo, los males sociales como siempre van a estar. Siempre estarán, porque en lo que tú estás terminando, como dice los abuelos de uno, de tirar el muchacho para adelante, ahí viene otro grupo atrás. La producción sigue, entonces tú lo mitigas. Es que la sociedad tiene que entender que tiene un rol activo. Siempre esperamos que el Estado lo haga todo. Y no es así, ¿entiendes? O sea, ese niño que tú ves en la calle, tú debes de tener un rol activo de llamar al órgano correspondiente para que ese órgano lo rescate. La pregunta es, ¿el órgano podrá dar respuesta? Eso habrá que ir más allá. Pero tienes que tener un rol activo de aportar. Vemos que tu hijo te dice, mira, el amiguito, el papá lo golpea, el papá lo abusa. Tienes que denunciarlo porque el código te dice... No, pero el código dice que tanto la sospecha como el conocimiento debe ser denunciado, no investigado por nosotros, denunciado para que el Ministerio Público investigue. Y en materia de niñez, la omisión y la negligencia se sanciona también. Entonces, tenemos que ponernos las pilas un poquito más, porque los pequeños no votantes, ¿no? Si la sociedad no se empodera de ellos y los asume y acaba de entender que hoy en día la señora que te ayuda en tu casa fue un pequeño víctima de eso. El que te lleva el carrito del supermercado, el que quizá es tu chofer, quizá ese guachimán que ha matado a alguien sin querer, fue víctima de un mismo sistema.
que no pudo suplirle, no darle, no asistencialismo, sino suplirle sus derechos. Bueno, Julia, muchísimas gracias por compartir este tema tan interesante con nosotros. Este fue un episodio más de Codes, el podcast, con la especialista en Derecho de Familia, Julia Muñiz. Superbi. Y compartes, como dicen nosotros los abogados. Yo veo que el CODES está muy activo. Los felicito con esa campaña que tienen de cuidar el medio ambiente, que es un buque insignia ahora mundial. Es así. Y me alegro también de que ahora arropen esta problemática, porque nos estamos preocupando solamente del órgano llamado a sancionar la delincuencia, pero no nos estamos ocupando de la prevención, de que no se genere o se mitigue el actor que delinque. Claro. Necesitamos más personas como tú para trabajar el tema de la niñez. Vamos a hablar de un departamento. Eres un activo muy importante para la sociedad en esa materia y hay que promoverlo. A mí me gusta la gente proactiva. Me gusta la gente que se enfoca en las cosas que le gustan. Es que aquí se le da mucho cargo también a gente que no sabe de nada. Las cosas que saben hacer. Si usted no sabe de algo... Sería interesante ver, quizá por primera o segunda vez, a una persona con un compromiso como Julia, dirigiendo ese consejo. No me busque problemas, Peter Reed. No me busque hay muchas posiciones, pero eso realmente... Yo desde mi pequeño espacio siempre seguiré aportando porque lo hago desde los 19 años. Eso es lo importante. Tu experiencia te precede. Señores, como dice Peter... Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y de a madrugada. la hora que sea que nos estén escuchando o nos estén mirando. Muchas gracias. Esto fue otro episodio más del podcast del CODES.